Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la lección de la escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5. Ya estamos en la lección número 5. La vida se va como el viento. La lección de esta semana se titula Fe contra todo pronóstico. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir el salmista con esta expresión? En mi corazón. Significa mi mente. Ahí en mi cerebro, mi órgano central, que rige mi ser, mi vida, mis acciones, mi voluntad, mis sentimientos, todo, allí. Allí yo guardo. No significa guardar en una gaveta, en un cajón, sino significa estudiar, escudriñar, tomarnos en serio, obedecer. ¿Qué cosa? Tus dichos. ¿Cuáles son sus dichos? La palabra de Dios, la voluntad revelada de Dios. Dice el salmista, para mí lo más importante, lo que yo trato de tener como prioridad en mi vida es la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, creer a la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál objetivo tiene? ¿O qué objetivo tiene esto? No pecar contra ti. Aquí no se está refiriendo solamente a cometer actos aislados de pecado, sino que estar directamente contrarios a Dios, para no estar en contra tuya, Dios. ¿Cuál es la manera en la que yo no voy a estar en tu contra? Estudiando la Biblia, profundizando en tus dichos, escudriñando tu palabra, obedeciendo y aceptando tu voluntad revelada. Esa es la única manera de yo no estar en contra tuya, en contra de tu voluntad. Así lo expresa el salmista. En mi corazón, en mi mente, he guardado tu palabra para no estar en contra tuya, para no pecar contra ti, para no estar en iniquidad, contrario a tu voluntad. Es la única manera en que tú y yo podemos estar haciendo la voluntad de Dios, o podemos estar viviendo en la voluntad de Dios, que es sumamente más importante, el estar viviendo la voluntad de Dios. Porque una vez que estemos viviendo esa voluntad, absolutamente el resultado va a ser andar en la voluntad de Dios, hacer cosas en la voluntad de Dios. Pero lo más importante es vivir en su voluntad. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos guardando en nuestra mente, guardando en nuestro ser su palabra, obedeciendo, escudriñando, estudiando su palabra. Así lo hicieron los reformadores. En una época donde la tradición, las costumbres estaban por encima de la palabra de Dios. En una época donde la oscuridad había inundado el planeta Tierra, donde las personas vivían en total ignorancia de la palabra del Señor. Allí los reformadores tomaron la escritura. Y esa fue la escritura, fue la palabra la que iluminó el mundo con la gloria de Dios. Hoy nosotros necesitamos también guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Para qué? Para iluminar al mundo con la gloria de la verdad de su palabra, con la gloria de la verdad de su voluntad revelada. Eso es lo que necesitamos. Vamos a estudiar en esta semana las 5 solas de los reformadores. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesucristo y solo a Dios la gloria. ¿De dónde ellos extrajeron esta luz iluminadora? De la palabra de Dios. Y esta verdad necesita ahora ser nuevamente proclamada. Porque tristemente, ya aún en medio de nuestras denominaciones cristianas, muchas de estas cosas se están olvidando. Se continúan esparciendo ideas según nuestras costumbres, según nuestras ideas personales, según lo que me enseñaron o aprendí sin tener fundamento bíblico. Y realmente lo que el mundo necesita, un escrito está.
Lo que tú y yo necesitamos es cada día guardar en nuestro corazón la palabra de Dios para no vivir contrarios a Él, sino haciendo y viviendo en su voluntad. Es impresionante la actitud de los reformadores. Cuando estudiamos la vida de Wycliffe, de Tyndale, de Jerónimo, de Juan Hus, de Lutero, realmente son vidas que nos impulsan a vivir nuestra fe cristiana de una manera transparente, una manera real, una forma auténtica, porque estas personas, en contra de la corriente, en contra de toda la creencia popular, estuvieron dispuestos a mantenerse firmes de parte de Dios y de su palabra. Y allí, en la palabra, pudieron descubrir cosas maravillosas y extraordinarias con respecto a la voluntad de Dios para el ser humano, y las pudieron expandir a toda la humanidad. Cosas sumamente trascendentales que encontramos en la Biblia. Como por ejemplo, número 1, sola escritura. La iglesia dominante de la época, el poder político religioso de la época, que estuvo reinando durante 1260 años, desde el 538 hasta 1798. Estos reformadores tuvieron la capacidad de, en medio de toda la oscuridad, decir: un momento, llevamos años colocando a un lado lo más importante, y es la Biblia. La Biblia está por encima de la iglesia. La Biblia está por encima de los seres humanos. La Biblia está por encima de toda costumbre. La Biblia está por encima de la tradición. Estos reformadores dijeron: sola escritura, no más. Nosotros hoy deberíamos hacer lo mismo. No es nuestra creencia la que se debe de basar en lo que a mí me enseñaron. Si lo que a mí me enseñaron no está acorde con la palabra de Dios, yo necesito pedirle al Espíritu Santo discernimiento para desaprender lo aprendido y comenzar a aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Si lo que yo cotidianamente y tradicionalmente he hecho no condice con la palabra del Señor, yo tengo que ir a la sola escritura y hacer y vivir lo que la escritura dice. Porque la escritura está por encima de todo. La voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios es lo primero. Y eso es un concepto que tenían claro los reformadores. Solo la escritura. Un segundo concepto de los reformadores era solo la fe. Lo único que nos hace llegar al trono de Dios es la fe. El texto bíblico es claro al decir: sin fe es imposible agradar a Dios. No es un asunto que es difícil, que cuesta trabajo. No, imposible. Solo la fe. Para que el ser humano llegue a la salvación y la vida eterna, es solo por la fe, la confianza en el que dio su vida por él. No existe otra opción. Bueno, pero quizás el portarse bien, las obras que nosotros hacemos, esto también. No, eso no es también. Es solo la fe. Es un concepto que tristemente hoy a muchas personas le hace ruido en el oído. ¿Cómo que hablar solo de la fe? Sí, hermano querido, solo la fe. Los reformadores lo plantearon según la palabra del Señor. Así lo sentía y lo vivía Lutero cuando se encontró y se enfrentó al texto bíblico. Y allí encontró: el justo por la fe vivirá. Su vida fue transformada totalmente. Él entendió que solo la fe. El tercer concepto de la reforma fue sola gratia. Solo la gracia. El ser humano es salvo solamente por la gracia. Escúchame, por favor, mi querido adventista del séptimo día. Nosotros los adventistas predicamos, proclamamos, vivimos, está en nuestra raíz como adventista, que solo somos salvos por la gracia.
Tú y yo vamos a llegar al cielo solo por gracia, gracia inmerecida. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no tiene otra alternativa. El pecado es algo tan, pero tan misterioso, malo, corrupto, terrible. Es un problema tan grave que solamente hubo una solución posible: la muerte del mismísimo Hijo de Dios. Por lo tanto, la salvación es solamente por la gracia. Cuarto concepto de la reforma: solo Jesucristo, solo Jesús. Yo puedo lograrlo, podemos lograrlo. Si te fuerza, lo logras. No es así. Recuerdo una vez un muchacho que bauticé y me dijo: ahora sí, nunca más la droga, nunca más la vida que llevaba antes. Ya estoy determinado. Ahora sí tomé la decisión. Yo lo tenía allí dentro del bautisterio y le dije: no es por tus fuerzas, es por Jesús. Él es el único que te puede dar las fuerzas. Él me dijo: es que ya estoy determinado. Le dije que no a la droga. Le dije que no a mi vida pasada. Y créame, ya lo determiné, me lo propuse. Yo sentía mucho dolor en mi corazón, que yo sabía que eso es un imposible. Después que lo bauticé ese día, creo que lo vi 1 o 2 sábados más en la iglesia y nunca más. Volvió nuevamente a sus andanzas anteriores, a su vida pasada. La razón es solo Jesucristo. Es solo Jesús. No es por tus fuerzas y por mis fuerzas. Es solo por Él. Y eso lo tenían claro los reformadores. ¿De dónde sacaron ese concepto? De la Biblia, de Pablo, de los profetas del Antiguo Testamento, de los evangelios. Solo Jesucristo es el que produce todo en nuestro ser. Solo Jesucristo es nuestra esperanza. Solo Jesucristo es nuestra salvación. Solo Jesucristo es el camino. Solo Jesucristo. No hay otro. Otro concepto entre las 5 solas que plantea la Reforma, sacado y extraído de la Biblia, es: solo a Dios la gloria. El único que merece toda la honra y toda la gloria es Dios. Él es el supremo creador. Ni tú, ni yo, ni un gran líder, ni un famoso merece la gloria. Solo se le da la gloria a Dios. Cuando lleguemos al reino de los cielos, por toda la eternidad, a quien único vamos a adorar es a Dios. A quien único le vamos a agradecer es a Dios. Porque Él es el único que merece la adoración y la gloria. Estos 5 conceptos de la Reforma, que fueron extraídos de la palabra de Dios, necesitan ser nuevamente proclamados. Tenemos que decirle esto al mundo. Y estos 5 principios están bien arraizados en la doctrina y en la creencia de la Iglesia Adventista. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesucristo y solo a Dios la gloria. Hay tantas cosas que pudiéramos aprender de los reformadores. Yo te invito a que puedas leer allí en el libro El conflicto de los siglos estos capítulos maravillosos que hablan acerca de cómo los reformadores se mantuvieron de parte de Dios en medio de tanta oscuridad. Y también te invito, hago una invitación, a volver nuevamente a la Escritura. Dejar la tradición, dejar la costumbre. Si ésta está contraria a la palabra de Dios, por supuesto. Si lo que te enseñaron, tus costumbres, está a favor y en consonancia con el texto bíblico, hay que seguir el camino. Pero si hay algo que nosotros creemos, hemos aceptado, que va contraria a la palabra de Dios, tenemos que mantener una fe que nos ayude a entender que es en la palabra de Dios donde nosotros podemos encontrar la verdadera voluntad revelada del Padre.
Queridos hermanos, lo que más necesitamos en este mundo es fe, confianza. Esa fe que no fluctúa, esa fe constante, esa fe en su palabra. Si Él lo dijo, lo prometió. Si Él lo dejó plasmado en el texto, es verdad. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no es para mí. Sigo insistiendo. Estos repasos de la escuela sabática que hago es una idea, es algo que le muestro a mis hermanos de iglesia, pero esto no es palabra de Dios. De forma explícita me refiero, de forma acá escritural. Esto no es autoridad lo que estoy diciendo acá. La autoridad está en la Biblia, está en la palabra de Dios. No está en el folleto de escuela sabática. La autoridad no está en el himnario. La autoridad no está allí en otro libro. La autoridad está en la palabra de Dios. Por supuesto que lo que hablamos aquí es palabra de Dios. Por supuesto que lo que expresamos acá es con la intención de manifestar y proclamar la palabra de Dios. Pero esto no es autoridad. Usted no tiene ninguna razón para decir, es que yo escuché un audio, escuché un video, un repaso en la escuela sabática y decían así. Eso no tiene ningún sentido. El verdadero valor está en la Biblia, en la palabra de Dios. Si esto que estoy compartiendo contigo te motiva a que tú vayas a la Biblia, pues valió la pena. Pero si esto que estoy compartiendo contigo te motiva solamente a que escuches esto y ya está, hoy creo que no es el objetivo ni tiene ningún sentido. Volvamos a la palabra de Dios. Que nosotros tengamos una fe, así como tenían los reformadores. Porque si antes se necesitaba reforma, hoy en día también. Una reforma a favor de la palabra de Dios. Una reforma que vaya en consonancia con la palabra de Dios. No fanatismo, no desequilibrios, no profecías malintencionadas y mal entendidas, no formas de manipular personas, sino solamente la palabra de Dios. Que podamos vivir, predicar estas 5 solas de la reforma. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesucristo y solamente a Dios la gloria.